Algunas de las ideas centrales. Desde la experiencia de los movimientos ecologistas no podemos estar sino que muy satisfechos con todo lo que ha sido el balance de las movilizaciones. Pero no solamente el balance de las movilizaciones del año 2011, como dice un poco el título del panel, sino que el balance de las movilizaciones también desde el año anterior. Recordemos, y yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, que quizá el primer reventón de participación ciudadana, de exigencia ciudadana, de movilización, fue la lucha contra la construcción de la central termoeléctrica de Barrancones. Ahí tuvimos un despertar ciudadano, miles de personas salieron a las calles, organizadas básicamente a través de las redes sociales. Copamos los centros de la ciudad, en Santiago, unos par de días de movilización, rodeando la Moneda, con mucha gente manifestándose, y fue tan fuerte esta movilización que logró dejar al gobierno completamente arrinconado. Porque además en ese caso, ustedes recuerdan, se daba la circunstancia de que había una violación flagrante de las promesas de campaña de Piñera, porque Piñera no solamente había dicho que había que dejar de construir centrales termoeléctricas, sino que particularmente se había manifestado en contra de la construcción de esa central termoeléctrica. Entonces ustedes deben recordar, circularon mucho a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, las grabaciones de las entrevistas donde Piñera señalaba esto. Entonces está en una situación muy complicada, y con esta fuerza que demostró la ciudadanía en el Paseo Humá, en Santiago, rodeando la Moneda y en otras ciudades del país, el gobierno retrocedió rápidamente. Y yo creo que eso fue, no es aquí solamente por el chauvinismo medioambiental, sino que yo creo que tuvo una importancia tremenda para lo que vino después. Porque fue una demostración muy clara de que la ciudadanía movilizada podía obtener victorias contundentes frente al gobierno, podía derrotarlo, porque eso fue lo que significó el tema de Barrancones. La primera derrota clara del gobierno en materia ambiental, y yo me atrevería a decir no solamente de este gobierno, sino que de todos los gobiernos anteriores. De hecho, fue bien sintomático para entender un poco el arco político detrás de la depredación en nuestro país, que nos encontramos con que mucha gente de la Concertación criticó duramente a Piñera por haber cedido en el caso de Barrancones. A mí me tocó ver una entrevista de Pérez Lloma en CNN, donde específicamente decía que el gran error de Piñera había sido retroceder en el caso de Barrancones. Y específicamente desde su punto de vista, pero es interesante ver esa mentalidad, se daba cuenta de que eso había abierto la puerta a las movilizaciones ciudadanas, que la gente había entendido que tenía el poder de derrotar al gobierno. Hubo otra gente, también me tocó ver unas declaraciones de Lagos Ver, donde también criticaba a Piñera porque se había puesto al margen de la institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Y institucionalidad ambiental de la que ellos fueron tan guardianes durante todo su gobierno, pero una institucionalidad ambiental que lo que hace, en el fondo, que está diseñada para la aprobación de todo este tipo de atentados contra el medio ambiente, y que tiene una componente de decisión política que se quiere ocultar. Permanentemente nos dicen los gobiernos anteriores y este gobierno también, que si los proyectos cumplen con la normativa ambiental tienen que ser aprobados, y si no, no. Y con eso se quiere esconder que detrás de cada una de estas autorizaciones hay decisiones políticas. Y tanto es así que quienes las toman son funcionarios políticos. En primera instancia, los Ceremi y el intendente, que son todos funcionarios designados por el presidente de la República, cargos políticos, y luego, en una segunda instancia, este Consejo de Ministros, que obviamente son todos funcionarios políticos. En última instancia, es el presidente de la República el que toma las decisiones en materia ambiental. Pero eso se quiere ocultar, supuestamente técnicos. En casos claramente como el de la construcción de la represa en Aysén, ahí las decisiones son políticas, porque los impactos, estos impactos de la destrucción del patrimonio paisajístico y turístico de la zona, no tiene ninguna norma técnica que aplicar. No hay ningún numerito en alguna parte que diga, mire, de aquí para acá se puede, acá para acá no se puede. Simplemente son decisiones discrecionales, políticas, y que la toman funcionarios políticos dependientes del presidente de la República. Y ahí quiero entroncar con
el tema de la falta de representatividad del sistema político y en particular del presidente de la República. Siempre se dice, bueno, el presidente obtuvo la mayoría absoluta de los votos, digamos, y frente a eso algunas precisiones que creo resultan útiles para entender qué tan representativo es. Por Piñera votó solamente el 29% de los ciudadanos chilenos, porque son ciudadanos chilenos, todos aquellos mayores de 18 años que no hayan sido condenados, chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. Y de esos, por lo tanto, solamente el 29% fue el que votó por Piñera. Esa es la representatividad real del presidente de la República respecto de la ciudadanía. Votó menos. O sea, la única gracia de Piñera fue obtener un poquito más de votos que lo que obtuvo la Concertación. Pero ambos muy poco representativos como fuerzas políticas. O sea, ninguna es una fuerza política que pueda decir representamos al 50% de los chilenos. Y la representatividad ha ido cayendo, porque en el caso de Piñera, también como un detalle, quizá una cierta anécdota, fue el primero que ni siquiera obtuvo mayoría absoluta de los votos emitidos. Porque todos los presidentes anteriores habían sido elegidos con mayoría absoluta de los votos emitidos, vale decir, no solamente le ganaban al contrincante, sino que tenían mayoría respecto de también los nulos y los blancos, sumados todos ellos. En cambio, ahora, si sumamos los votos de Frey más los nulos y los blancos, son más que los votos que obtuvo Piñera. Entonces, eso para situar un poco el tema de la representatividad. Y resulta que es el presidente de la República con esa escasa representatividad el que va a tomar las decisiones sobre estos temas, el que ya la tomó a través de sus funcionarios designados, su Seremi, y el que le correspondería tomarla a través de los ministros en esta segunda instancia. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, esto no puede ser resuelto de esa manera. El decidir si causar un daño o no perpetuo, porque es perpetuo, la construcción de las represas tienen una vida útil, después de que terminan su vida útil quedan ahí como un monumento eterno a estas formas depredadoras de energía. Un daño de esa magnitud a la Patagonia chilena no puede ser tomado por alguien que tiene tan escasa representatividad respecto de la ciudadanía. Y ahí es donde entonces creemos que las luchas ecologistas entroncan con las otras luchas sociales que en general hoy día están exigiendo democracia para Chile. Por eso que tomamos este nombre para este esfuerzo de articulación de los movimientos, porque nos damos cuenta de la escasa representatividad de este sistema político, tanto a nivel nacional como, para qué decir, a nivel de las regiones. Las regiones siguen no teniendo voz en este país, siguen siendo sus funcionarios, los jefes políticos de las regiones designados. Hay un proyecto de ley hoy día en el Congreso que está avanzando para elegir a los consejeros regionales. Es cierto, eso significaría un cierto avance, pero se sigue manteniendo la figura del intendente como el jefe político y como el ejecutivo de los gobiernos regionales designados por el presidente de la República. Y es importante entender además también que este proyecto de ley para elegir a los consejeros regionales, que hoy día son electos, ustedes saben, por los concejales municipales, tiene también una letra chica, para variar, y esa letra chica es que se le quitan atribuciones a estos consejeros regionales. Ya no van a poder aprobar proyecto por proyecto, como sucede hoy día, sino que simplemente van a poder aprobar glosas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo, que va a ser designado por el presidente de la República. Entonces tenemos un cierto avance, pero también un retroceso en esa materia, y hay que estar alerta, como siempre, a la letra chica. Bueno, en ese marco, y para tratar de ir lo más directamente al meollo del asunto, de acuerdo como nosotros lo vemos, hoy día, tanto en relación a lo que ocurre en el movimiento estudiantil, como sin duda en lo que ocurre en el movimiento ambiental en relación al tema de Hidroaicén, la única alternativa que tenemos es exigir que esto sea resuelto por todos los chilenos a través de un plebiscito. Ese es el único camino que nos queda. Por cierto que no podemos poner ninguna esperanza en los resultados que puedan existir de los recursos judiciales, porque es cierto, hoy día queda una apelación pendiente ante la Corte Suprema, pero los tribunales de justicia han tenido en materia ambiental un comportamiento idéntico al comportamiento que tuvieron en materia de derechos humanos durante la dictadura, es decir, hicieron la vista gorda, dejaron hacer. Y también es lo que han hecho durante todas las últimas décadas en materia ambiental los tribunales de justicia. Prácticamente todos aquellos casos que después han terminado en desastres ambientales como el del río Cruce, llegaron a través de recursos judiciales previamente
a los tribunales de justicia. Llegaron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo no, está todo bien. Y después quedaron los desastres que conocemos. No podemos poner ahí ninguna expectativa y ahí es donde le haríamos un llamado a aquellos parlamentarios que tienen un interés en participar en estas luchas, senadores, diputados, incluso de distintos, tanto de la alianza como de la concertación, le haríamos un llamado a que utilicen sus propias herramientas, que dejen de ir a golpear las puertas de los tribunales con sus abogados y que ejerzan sus atribuciones, las atribuciones del Congreso Nacional. El Congreso tiene, la Cámara de Diputados, las atribuciones para presentar interpelaciones a los ministros de Estado, para presentar acusaciones constitucionales en contra de los intendentes. Si tenemos tantas irregularidades, ilegalidades y abusos, en el caso, por ejemplo, de la aprobación de Hidroaicén, ¿por qué no se ha presentado hasta ahora una acusación constitucional contra el intendente de Aysén, que fue el que dictó esta resolución llena de abusos y de ilegalidad? Entonces hacemos ese llamado y lo hemos estado haciendo a través de los medios de comunicación a los parlamentarios, porque lo otro es, bueno, casi un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Decir, mire, nosotros luchamos, presentamos recursos judiciales. No, ellos tienen herramientas que utilizar. Y a nosotros, a los ciudadanos, nos corresponde levantar la exigencia del plebiscito. Algo tan sencillo como decir, estos grandes temas de Chile tienen que ser resueltos a través de la decisión de todos los chilenos. Porque el sistema político actual no tiene la representatividad suficiente como para tomar ese tipo de decisiones. Y creo que, puesto en estas circunstancias y corriendo contra el tiempo, tanto en el conflicto estudiantil como en el conflicto ambiental, en el conflicto estudiantil porque evidentemente el gobierno se la ha jugado por el desgaste y en alguna medida ha logrado éxito en ese terreno, y en el conflicto ambiental claramente porque hoy día nosotros corremos contra el tiempo, porque a partir de esta resolución de los tribunales de justicia, Hidroaicén puede comenzar incluso a hacer las obras de construcción de la represa, independientemente que estén pendientes recursos judiciales o administrativos. Entonces, Hidroaicén, y seguramente lo vamos a ver en los próximos días, va a buscar dar un golpe moral, movilizando maquinaria, digamos, para que la gente diga, ah, bueno, ya no hay nada que hacer porque las obras continuaron. Entonces, por lo tanto, estamos contra el tiempo y debemos pasar a realizar aquellas acciones. Yo, con mucha responsabilidad, creo que tenemos que iniciar un proceso planificado, muy responsable, pero un proceso de desobediencia civil que permita emplazar al poder político respecto de la necesidad de instaurar el plebiscito como forma de resolver estos conflictos, porque lo otro es sencillamente rendirse y decir ya que sea el gobierno el que tome la resolución, y sabemos cuál va a ser esa resolución. Me parece que esa es una reivindicación central y que dice toda la relación con el sentido que tuvimos al reunirnos en Democracia para Chile, es decir, exigir una democracia real, lo mismo que se está exigiendo en Europa, en distintos países donde estos movimientos de los indignados lo que están haciendo es decir, mire, esto que tenemos aquí le llaman democracia, pero no es. Y tenemos que exigir un sistema político realmente democrático. Y para eso un primer gran paso puede ser este plebiscito. No es ninguna utopía. Por cierto que el plebiscito no está contemplado en la Constitución. Se reforma la Constitución. La Constitución no es un mandato divino, es una obra supuestamente de la soberanía de los ciudadanos chilenos. Y por lo tanto somos nosotros los que podemos también reformarla. De hecho, están presentados proyectos de reforma constitucional. Hay 2 o 3 proyectos de reforma constitucional que se presentaron ya en los últimos meses para modificar la Constitución a fin de introducir la herramienta del plebiscito para resolver esto. Entonces, el hacerlo o no hacerlo es un asunto exclusivamente de voluntad política y nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, generar esa voluntad política para que se puedan introducir estos cambios y comencemos a tener una democracia mucho más real. Eso es lo que yo centralmente quisiera decir, pero no quería terminar sin señalar también que el movimiento ecologista no solamente está luchando en contra de proyectos, unos u otros proyectos. El movimiento ecologista, desde mi visión por lo menos, es portador de un proyecto de sociedad, que busca ser coherente y que tiene 2 ejes centrales y que para nosotros son efectivamente los ejes centrales que vemos hoy día en la sociedad chilena como los más relevantes. Uno es la equidad, y la equidad ha sido lo que ha sido puesto en el tapete a través de las luchas del movimiento estudiantil con toda claridad. Y otro es la preservación de nuestro entorno natural. Creemos que esas 2 cosas, equidad y preservación, van absolutamente de la mano y deben ser los ejes de un nuevo proyecto de sociedad que hoy día Chile necesita.
para salir de estas largas décadas donde nos dijeron que bueno, con crecimiento económico todo se iba a solucionar. Nosotros decimos decimos que no a eso, porque el crecimiento económico tiene límites naturales y por lo tanto la única otra alternativa de vivir bien todos en este planeta es distribuyendo de mejor manera las cosas que ya se producen, la gran riqueza que ya se produce. Muchas gracias.